¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este programa que hacemos desde el corazón de Europa. En Bruselas estamos en el Parlamento Europeo. Ya es Navidad, por cierto, en el Parlamento Europeo. Veréis que detrás de mí hay un árbol gigantesco de Navidad. Bueno, eso no quita para que estemos en el centro de la institución europea, del Parlamento. Y muy bien acompañados de 4 europarlamentarios para hablar fundamentalmente de Cataluña. Esta vez las elecciones catalanas quizás son en las que más se está hablando de Europa. En parte porque uno de los candidatos está aquí, el candidato de Junts per Catalunya, el expresidente Carles Puigdemont, y también porque Europa está siendo el centro del debate en varios de los ámbitos políticos que se mueven en Cataluña. Os presento ya a los invitados que tenemos en este programa en directo que hacemos desde el país. Iratxe García es la presidenta del Grupo Socialista Europeo. Iratxe, gracias por estar en el programa. Hola, diputada socialista. Izaskun Bilbao, en el otro extremo de la mesa, eurodiputada del Partido Nacionalista Vasco. Gracias. Hola, buenos días, Izaskun. gracias. Ernest Urtasun es eurodiputado de Iniciativa por Catalunya Verds y también portavoz en Europa, podemos decir, de los comunes, ¿verdad? Sí, correcto, gracias. Gracias, Ernest. Y Rosa Estaràs, que es eurodiputada del Partido Popular. Gracias. Gracias a vosotros. Lo decíamos antes, Europa está muy presente esta vez en las elecciones catalanas. La última polémica la lanzaba el propio Carles Puigdemont cuando insinuaba en una entrevista en la televisión pública, en una televisión israelí, que los catalanes deberían de votar la continuidad en Europa o la no continuidad en Europa, el continuar en la Unión Europea. Es verdad que después matizaba esas declaraciones, pero se ha ido sumando más gente. Marta Rovira, la secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña, no decía lo mismo, pero tampoco dejaba la puerta cerrada a esta posibilidad. La escuchamos. Respecte a la Unió Europea, nosaltres no hem mogut el nostre posicionament. Nosaltres som eurocrítics, no som euroescèptics. Que nosaltres volem construir, participar en la construcció d'una altra Unió Europea. I sempre hem defensat aquestes posicions. No sé si s'haurà de fer un referèndum o no. Pues esa es la primera pregunta. ¿Se tiene que hacer un referéndum? Desde vuestra posición aquí en Europa, en Bruselas, ¿veis este debate abierto, el hecho de que en Cataluña haya que votar, seguir siendo o no seguir siendo europeos? Yo creo que es una ocurrencia más de las que ya nos tiene acostumbrado el independentismo al respecto de los debates que se están manteniendo en estos momentos. Creo que obedece también a una estrategia errónea que se ha estado llevando a cabo, donde hace un poco más de un mes se apelaba a la Unión Europea como ese espacio donde el independentismo iba a encontrar el acomodo y el reconocimiento de una declaración unilateral de independencia, y como no ha sido así, pues ahora se les ocurre esto de vamos a hacer un referéndum para ver si continuamos o no en Europa. Creo que este tipo de afirmaciones, por un lado, demuestran una deriva bastante poco definida de lo que es el circo mediático que se está montando en torno a Bruselas, a la presencia aquí del señor Puigdemont, etcétera, y creo que los catalanes y las catalanas se merecen un debate serio sobre cuál es la Cataluña que queremos construir entre todos, cómo tienen que ser los espacios de convivencia entre unos y otros, cómo vamos a resolver la fractura social que hoy se ha creado en Cataluña y cómo vamos a ser capaces desde las fuerzas políticas de resolver los problemas que hoy tienen los hombres y mujeres de Cataluña, no aportando debates estériles y sin ningún sentido a la actualidad. Rosa. Sí, yo absolutamente de acuerdo con Iratxe. Desde el principio el independentismo se ha caracterizado por primero dividir, incumplir la ley, no jugar a la ley, no jugar a la ética, saltarse las normas. Ella ha calificado de ocurrencias, órdagos mediáticos. Ellos están muy divididos, unos están en la cárcel, otros están aquí, no acataban el 155, ahora lo acatan, vienen aquí, Europa les tenía que acoger, ahora Europa no los acoge, ahora se plantean el referéndum. Es todo un poco kafkiano, es surrealista, y es una pena porque es verdad que Cataluña ha sido, y los catalanes son referente de rigor y son referente del buen hacer, entonces no se merecen gobernantes que hagan estas cosas. Los gobernantes tienen que tener sentido común, dentro de un espectro muy amplio, pensar cada uno lo que quiera dentro de lo que es el imperio de la ley, que es un poco el espíritu de Europa. El espíritu de Europa es la libertad, la democracia, el imperio de la ley, la ética, la ley y la ética, el sentido común. Y ahora estamos en un despropósito, es decir, aquí tenemos un presidente que se presenta, viene aquí, fugado de la justicia, está escondido por aquí por Bruselas, nadie lo ha visto, hace una lista donde parece ser que leo que también en su partido hay un Cristo,
también están divididos, los de Esquerra también están divididos con ellos. Como ya no sabe qué hacer, cada día se inventa algo. Ahora la última invención es este referéndum absurdo. El problema es que Europa no tiene que mirar con los mismos ojos que siempre ha mirado a Cataluña, con ojos de rigor, y esto es un desastre. Entonces, no es serio y es una frenética búsqueda por el ordago mediático y frenética búsqueda por el escándalo, pero al final hace daño, porque al final más de 2.500 empresas se han ido, el crecimiento está bajando, es decir, que los catalanes y catalanas se merecen gente seria. Es igual lo que piensen, yo soy del PP, Irache es del PSOE, Ernest es de los Verdes, Irache del PNV, es igual, pero serios, oye, con propuestas serias y que simbolicen futuro y progreso para el país. Ernest. Bueno, yo creo que es el globo sonda que lanzó Puigdemont yo creo que es un grandísimo error. Yo lo digo desde una posición muy crítica con la Unión Europea. Yo hice mi campaña en 2014 desde posiciones muy críticas, pero siempre defendiendo la apuesta por un europeísmo que yo entendía que debía ser un europeísmo a favor de cambiar la Unión Europea, ¿no? Yo creo que sería un gravísimo error que, fruto de lo que ha pasado en los últimos meses en Cataluña, creciera una corriente antieuropea. En Cataluña esto no ha existido nunca. Yo recuerdo, hay una cosa en Europa que se llama el Consejo, el Movimiento Europeo, que en Cataluña tiene una cosa que se llama el Consejo Catalán del Movimiento Europeo, que es una plataforma europeísta en la cual siempre todos los partidos políticos catalanes han participado, ¿no? Y yo creo que eso es bueno. Y a mí sí me preocupó el hecho de que desde la propuesta de Junts per Cat se pretenda quizá hacer algún tipo de plataforma de aterrizaje de una nueva derecha euroescéptica que pueda articularse en Cataluña. Yo creo que esto sería muy negativo. Y por eso me alegré también, y hay que decirlo todo, que Esquerra matizara el tema. Yo he hablado con gente de Esquerra Republicana, creo que ellos no están en absoluto por estas posiciones, pero también hay que decirlo todo. Gente incluso del PDeCAT salió a matizar las palabras de Puigdemont, con lo cual no debe producirse eso, no debe alentarse la creación de un movimiento euroescéptico en Cataluña, y creo que Puigdemont se equivocó. Dicho lo cual, creo que hay mucha gente muy descontenta con cómo van las cosas en la Unión Europea, tema refugiados, tema gobernanza de la zona euro, etcétera, etcétera. Yo soy el primero, soy muy crítico en esta casa con muchas de esas cosas, y lo que sí que hay que construir es un europeísmo crítico, exigente y por el cambio, pero nunca antieuropeo. En el caso de Izaskun, compartís grupo parlamentario con el PDeCAT, ¿verdad? Y ha habido también ciudadanos, voces que han dicho saquemos al PDeCAT de nuestro grupo de liberales, porque si realmente defiende esas posiciones no queremos estar con ellos. Bueno, realmente voy a responder primero a la primera pregunta sobre las afirmaciones de Puigdemont. Yo creo que ha sido una frase o una afirmación no muy afortunada, pero con las matizaciones que ha realizado, yo creo que responde a un momento en el que esperaba otra respuesta de las instituciones europeas. Pero yo tengo absolutamente claro que siguen apostando por la Unión Europea, y además hay que reconocer y hay que recordar que el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco, siempre profundamente europeístas, hablábamos de Europa y hablaban los catalanes de Europa, el nacionalismo catalán, cuando todavía algunos ni se imaginaban la posibilidad de que este proyecto surgiera. Por lo tanto, las raíces del proyecto europeo están tan afincados que efectivamente yo creo que responde a este mal momento. Por otra parte, ¿qué es lo que está ocurriendo con Cataluña? Y hemos hecho muchas afirmaciones, pero yo creo que no podemos solo valorar el momento actual. ¿Por qué en Cataluña ha surgido el movimiento y estamos viviendo una situación como la actual? Porque el gobierno español en los últimos años no ha dado una respuesta suficiente de diálogo político. Ahora estamos hablando de la diversidad, de tener que construir, pero esta era la reivindicación que al menos el nacionalismo catalán estaba realizando en los últimos años. Aprobaron un estatuto cuando Zapatero, no siendo presidente todavía, dijo, bueno, yo voy a respetar lo que diga el Parlamento de Cataluña. Llegó a ser presidente, el Parlamento de Cataluña tomó una decisión, ¿y qué fue lo que ocurrió? Pues que no se respetó. Fue además uno de los líderes socialistas quienes dijo, cuando llegue al Congreso lo vamos a cepillar. Líderes del Partido Popular estuvieron recogiendo firmas para recurrir algunos de los artículos al Constitucional. Entonces, cuando no hay solución y se está reclamando un diálogo, un acuerdo, y no hay ninguna respuesta, yo no digo que las cosas no se podían haber hecho mejor, pero aquí hay una responsabilidad compartida y yo creo que hay que hablar de todo. En este momento estamos en un momento de soluciones. Europa es diversa, pero el Estado español también. Y las respuestas, es verdad que la ley, solo la ley, no sirve para resolver un conflicto político. Tiene que haber un diálogo. Y este debate se produjo en el Parlamento Europeo.
en el que se dijo, bueno, primero, la actuación policial inaceptable en el seno de la Unión Europea en el siglo XXI, y esas imágenes también. En segundo lugar, ustedes no lo han hecho bien porque para hacer el referéndum ustedes se han saltado la ley y así no puede ser. Pero la ley no es suficiente para resolver un problema político. Tampoco la judicialización de un problema político va a ser la solución de futuro. Y es vuestra obligación, es la responsabilidad de todos, negociar, debatir y acordar. España también es una España diversa y yo creo que hay que tener a la gente convencida de un proyecto y hay que acoger todas las sensibilidades en ese proyecto. Cuando estamos hablando de, bueno, lo que ha ocurrido, las empresas se han marchado. Es verdad, esta coyuntura pues ha sido problemática yo creo que para todo el mundo, pero yo también quiero recordar que el gobierno español puso muchas facilidades para llamarles a las empresas y decir, bueno, ustedes van a poder salir rápido y además casi con un procedimiento express. ¿Con esto qué quiero decir? Que estamos en un momento que hay que mirar al futuro, hay que construir soluciones, pero hay que aceptar esta diversidad, hay que aceptar los problemas políticos que existen y el diálogo político hay que reclamarlo todos los días. Respecto del Estado de Derecho, efectivamente, todos reivindicamos el Estado de Derecho, pero la primera actuación policial, superando y saltándose la Junta de Seguridad, por ejemplo, que tiene como presidentes al ministro de Interior y al consejero catalán de Interior, bueno, pues creando un órgano de coordinación policial que no aparecía en ningún sitio. Entonces, si queremos respetar el Estado de Derecho, tenemos que respetarlo todo. Artículo 155. No había ninguna experiencia, pero yo no he leído todavía a ningún jurista, especialista en derecho penal, que sea capaz de justificar legalmente y dentro del Estado de Derecho que todos queremos lo que ha ocurrido con la interpretación y la aplicación del artículo 155. Entonces, todos tenemos muchas cosas que decir porque efectivamente estamos en un Estado de Derecho, somos políticos y la responsabilidad política tiene que estar a la altura. Y en relación con lo que ha ocurrido, que es verdad que Ciudadanos está dentro del Partido Liberal Europeo, yo he leído un anuncio que pedirá que salgamos del grupo, pero lo que hay que recordar es que fueron los de Ciudadanos los que entraron a un grupo donde estaba PDeCAT. Entonces, supone que UPyD y Ciudadanos, que fueron los que entraron al grupo de ALDE, habrán tenido que valorar bien a qué grupo entraban porque efectivamente estaba PDeCAT y estaba el PNV también en ese grupo. Por lo tanto, me parece una pretensión un poquito exagerada. Bueno, Izaskun ha recorrido todos los temas del debate, con lo cual ya tenemos todo resuelto. Me gustaría retomar un poco lo que decías, Ernest, con la posibilidad de que crezca el euroescepticismo a partir de lo que está pasando. Más allá de la posibilidad o no posibilidad o ese globo sonda del referéndum, sí que había en el argumentario de Carles Puigdemont una serie de razones críticas sobre lo que es la Unión Europea hoy, cómo se tendría que construir en el futuro, y os pregunto, ¿el independentismo va a ir por ese camino? Es decir, ¿estamos creando el germen de un euroescepticismo o una eurofobia que en España hasta ahora era desconocido a través de lo que está sucediendo en Cataluña? Vamos a ver, yo creo que lo que ha ocurrido ha sido que se está ahora intentando construir una posición sobre Europa en función de la frustración de una hoja de ruta que no ha funcionado, ¿no? Me explico. La hoja de ruta del gobierno de Puigdemont, que nosotros denunciamos porque no era viable, no era efectiva y no tenía la mayoría suficiente detrás, era una hoja de ruta que yo creo que tenía como objetivo ir al choque con el Estado esperando que en última instancia la Unión Europea interviniera, ¿no? Y es verdad que eso no se ha producido. La Unión Europea yo creo que ha sido muy crítica con muchas cosas del gobierno del PP, ¿eh? Es decir, creo, y eso es público y notorio, que la actuación policial y las barbaridades que se hicieron el 1 de octubre aquí no gustaron, y creo que hay una incomprensión muy grande de que el gobierno del PP haya sido incapaz de proponer absolutamente nada a Cataluña. Pero es verdad que había por parte de Puigdemont y de un determinado sector la esperanza de que la Unión Europea intervendría en su favor. Y eso no ha ocurrido. Creo que pensarse que eso iba a ocurrir era entender poco las dinámicas que ocurren en Bruselas. Entonces yo creo que ahora se construye una especie de como de rechazo a la Unión Europea por culpa de esa hoja de ruta mal planteada. Entonces yo con ellos en estos momentos tengo un debate de decirles, uno lo que no puede hacer ahora es, porque una hoja de ruta ha fracasado, echarle la culpa a la Unión Europea, que insisto, tiene muchísimos problemas, pero esto no puede derivar en decir, ya no me interesa Europa, ¿no? Que el independentismo empieza a decir ahora, yo con esta Europa yo ya no quiero estar. Que eso hay algunos responsables políticos del mundo de Junts pel Sí que lo dicen, ¿no? Entonces, yo espero que no vayamos por ahí. Y yo les estoy interpelando. Y he hablado con gente de Esquerra, insisto, que me dice que ellos no tienen ninguna intención de ir por allí, que son un partido europeísta y que van a seguirlo siendo.
Me preocupa un poco más la lista que ha construido Carles Puigdemont, tengo que decir. Tengo menos dudas con la lista de Esquerra, tengo más dudas en relación con la lista, no del PDeCAT, sino la lista que ha hecho Puigdemont, donde hay gente en esa lista que sí hace ese discurso, ¿no? Por eso alerto, y con esto termino, me estoy alargando, pero por eso estaba intentando señalar la alarma y decir, ojo, que ese discurso, esa pequeña pregunta que hizo Puigdemont, que lleva detrás una serie también de candidatos en esa lista que tontean con esa idea, que eso no suponga el aterrizaje de una derecha euroscéptica en Cataluña que no ha existido nunca. Yo espero que eso no ocurra y sé además que la dirección actual del PDeCAT no quiere ir por allí, con lo cual hay que intentar evitarlo. Hoy, por cierto, en esta misma mesa, hace unos minutos, 3 eurodiputados independentistas planteaban o han presentado una plataforma de diálogo entre la Unión Europea y Cataluña que no sabemos muy bien en qué puede consistir, pero que buscan esa continuación o ese inicio de una negociación en esa bilateralidad, ¿no? Unión Europea-Cataluña, que me imagino que también incluirá aspectos críticos, ¿no? Pero es que las instituciones europeas ya han respondido al respecto. Las instituciones europeas reconocen al Gobierno de España como el único interlocutor con respecto a nuestro país, que nos podrá gustar más o menos, pero en cualquier caso es así. Yo estoy de acuerdo con lo que han planteado mis compañeros en sus distintas intervenciones. Europa no es un bloque homogéneo. Hay una crítica importante a lo que han sido las políticas europeas que se han llevado en los últimos tiempos y desde el Partido Socialista hemos trasladado y hemos hecho esa crítica. No nos gusta y pensamos que se debe poner el acento de las políticas de Europa en otros aspectos, que no sea exclusivamente la política de austeridad y de recortes, que tenemos que avanzar en una Europa donde el pilar social, donde los derechos de ciudadanía, donde los derechos de la clase trabajadora avancen, reducir las desigualdades, pero eso no significa que Europa no siga siendo el instrumento más útil en estos momentos para hacer frente a los problemas que existen en nuestras ciudades, que existen en nuestros territorios. Por lo tanto, insisto, Europa sigue siendo ese espacio desde el cual se puede responder a los grandes retos y desafíos que vivimos en estos momentos en un mundo cada vez más globalizado. Y por lo tanto, esta crítica y estos planteamientos que se están haciendo coinciden con algunos otros planteamientos que es verdad que están surgiendo en otros espacios de la Unión Europea. Hoy los grandes problemas que tiene la Unión Europea son los separatismos, los independentismos, la falta de solidaridad que se representa o se refleja en función de los territorios en distintos movimientos políticos. En unos casos ha sido la extrema derecha, como hemos visto en algunos países donde ha habido un resurgimiento de la extrema derecha. Y en otros casos, como en el caso de Cataluña, son los movimientos secesionistas e independentistas, que no nacionalistas. Y ahí comparto lo que decía Izaskun, que en Europa se ha convivido con fuerzas políticas nacionalistas que podemos apoyar más o menos, que unos tenemos una ideología distinta, pero que también han contribuido a crear esta Europa. Pero lo que estamos hablando ahora son de movimientos secesionistas que plantean levantar fronteras allí donde Europa ha querido plasmar la convivencia, el espacio del diálogo, de la diversidad, del entendimiento y, por lo tanto, creo que es la gran responsabilidad que tenemos los grandes partidos europeístas, ¿no? Ser críticos con las políticas, pero defender el proyecto de Europa como el único proyecto que hoy puede resolver los problemas, los retos y los desafíos a los que nos enfrentamos. Sí, a ver, en los debates que hemos tenido aquí, que hemos tenido ya unos cuantos, empieza digamos, el corazón de Europa se basa en el cumplimiento de la ley, en rule of law, y lo primero que dice el tratado habla de la cohesión territorial. Y no hay violación más grande que incumplir la ley, porque es una agresión en toda regla. Es una agresión hacia la ciudadanía, es una agresión hacia el contrario, es una agresión al propio continente. Y por eso, en la intervención que hizo Timmermans, que es el vicepresidente de la Comisión Europea, que es socialista, dijo que lo primero que ha de hacerse es cumplir la ley y que cuando la ley no se cumple, el Estado tiene lo suficientemente resortes, a veces tendrá que utilizar la fuerza de manera proporcional, y que por lo tanto hay una plena confianza en todos los Estados miembros, en España concretamente, porque tiene sus instrumentos como Estado de Derecho para volver a restablecer la ley. No se interviene porque haya una guerra política, se interviene para que la ley se cumpla y se interviene para restablecer el orden constitucional, porque es lo único que nos puede hacer libres, iguales y demócratas. Sin ley no hay democracia, sin ley no hay libertad,
sin ley no hay igualdad. Y Europa lo que defiende es su corazón, son sus valores. Entonces, lo han dicho por activa y por pasiva. Es verdad que la estrategia de los independentistas era, bueno, yo sé que hago un órdago a la Constitución, sé que me salto la Constitución, sé que la violento. Esto es una agresión y una violencia de las más grandes. Me han advertido, hago leyes en el Parlamento catalán, conculcando todos los informes de los letrados. Por cierto, todas las declaraciones del 155 han pasado por el Consejo de Estado, que hay abogados de Estado. Son los abogados más formados del mundo. Entonces, han sido advertidos por activa y por pasiva de que esto no se podía hacer, que esto tendría consecuencias en el orden político, pero sobre todo en el orden constitucional y en el orden jurídico, es que las tendría. Así todo, les ha sido igual, se han saltado todas las normas. Los jueces que han intervenido, porque siempre en una democracia los poderes son independientes, no es un juez de Navalmoral de la Mata o de Llumayor, es un juez catalán que les ha dicho, hombre, la ley es la misma para todos, no para vosotros distintas, y entonces la vamos a aplicar. Y entonces ha sido una sucesión de locuras, y entonces ellos decidieron, como en España no nos va bien, internacionalicemos el conflicto. Ellos creyeron que aquí, yo no sé quién les debió informar, que aquí encontrarían la luz. ¿Cómo pueden encontrar la luz a una ilegalidad en el Parlamento Europeo o en el Consejo, o en la Comisión, en las instituciones comunitarias, que son el paradigma de la legalidad? Déjame pararte ahí porque os quiero hacer una pregunta final de este ciclo, de este bloque, pero antes... Sí, yo dos cosas y de manera muy breve respecto de la dinámica europea y lo que se esperaba de las instituciones europeas. Yo tengo que reconocer personalmente que la intervención de Timmermans en el Pleno tras los sucesos del 1 de octubre fue terriblemente decepcionante. ¿Por qué? Pues porque llevo toda esta legislatura escuchando a Timmermans en todos los informes sobre el estado de los derechos humanos en Europa y en el mundo hacer afirmaciones que no encajaban en absoluto con la interpretación que hacía de la realidad respecto de Cataluña. Entonces yo situaba países y afirmaciones, digo, ¿y cuál es la diferencia? ¿Por qué usted hace una interpretación diferente? Pero dicho esto... No, a mí me pareció que estuvo muy bien. Dicho, y no es del Partido Socialista. Ya lo he escuchado, pero para mí fue decepcionante. Respecto de lo que se espera, nosotros hemos pedido ya desde la legislatura pasada que cuando un Estado miembro es incapaz de dar una solución política a un conflicto político, nos parece bien que haya una mediación interna o una mediación europea. Y así, eso es la coartada del independentismo, entonces no, es lo que ellos quieren. Discúlpame. Una mediación en todos los conflictos que nosotros estamos pidiendo en el mundo, una mediación nos parece que es un instrumento adecuado para que se puedan conseguir. Bueno, nosotros hemos defendido, pero respetuoso. ¿Por qué? Porque creemos que hay que darle salida a los problemas políticos. Hemos defendido... No. Pero discúlpame, yo os he escuchado tranquilamente. ¿Mediación europea? Sí. Y además el Lehendakari vasco envió una carta a Juncker diciendo, por favor, esta situación no es aceptable. Intervengan ustedes para pedir a las partes que se sienten, que hablen y que dialoguen, porque esto no es el futuro positivo para nadie, tampoco para el proyecto europeo. Dicho esto, sí creemos en la mediación. Y cuando hablamos, por ejemplo, de movimientos socios... Pero no hay mejor mediación que dentro de la ley, fuera de la ley pero es que yo he hecho ¿Qué mediación hay fuera de la ley? Yo he hecho un repaso antes con el tema del cumplimiento de la ley, que desde la intervención y la actuación con la policía, creando un órgano de coordinación que no existe y se lo inventaron, superando lo establecido, que es el órgano de la Junta de Seguridad, donde podían participar... Entras en la trampa de su debate. Os voy a parar aquí porque... Discúlpame, secesionismo, perdón. Claro. ¿Por qué en Escocia no se plantea este problema? Es que Escocia lo ha hecho todo dentro del marco legal. Dentro del marco legal podemos hablar de todo, fuera del marco legal... No, lo que digo es... Hay que restablecerlo. No. La interpretación 155. Se han superado todos los parámetros que están en la base jurídica. O sea, para ti lo mejor era la impunidad. Alguien transgrede la ley y no hay que hacer nada. Pues yo sinceramente creo que se ha hecho muy bien y se está aplicando la ley para restablecer la ley. Primero, lo que yo quiero decir es que yo no he hablado en ningún momento de que las cosas tienen que ser impunes. Yo lo que digo... la respuesta para restablecer yo te he respetado. Entonces, si no escuchan los argumentos de los demás, a mí yo puedo no compartir, pero yo respeto tus argumentos y te escucho.
Estamos hablando de derecho y yo simplemente hablo de la interpretación. Yo me he preocupado mucho de leer interpretaciones de juristas sobre lo que dicen del artículo 155. No hay uno que lo pueda sostener desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista del Estado. No. Perdona, desde el Estado del Estado de Derecho. Déjame decir dos cosas. Por otra parte, yo creo... Enseguida. Déjame hablar. Dos cosas muy rápidas. Mira, yo creo que la Unión Europea en un cierto momento intervino. El 1 de octubre aquí la intervención del operativo de Interior, que fue un desastre, esto generó mucha inquietud aquí y hubo una llamada específica de Juncker a Rajoy sobre la cuestión catalana y hubo una llamada Merkel-Juncker específicamente sobre la cuestión catalana, es decir, sí hubo un interés europeo. Lo que ocurrió es que una cierta autoridad moral que Cataluña había ganado después de las cargas del 1 de octubre se perdió completamente cuando uno decide hacer una declaración unilateral de independencia, se va por la vía unilateral, que esto en Europa si no encuentra ningún tipo de comprensión. Punto número 1. Y punto número 2, sobre la respuesta a la DUI, yo sí que tengo que decir que no estoy absolutamente a favor de nada de lo que se ha hecho desde el Gobierno central. Primero, porque esto nos lo ha recordado estos días, por ejemplo, Martín Pallín, que es miembro emérito del Tribunal Supremo, cuando hay un acto ilegal por parte de un gobierno de una comunidad autónoma o de un parlamento, como es el caso de una DUI, existen los mecanismos a través del Tribunal Constitucional, que es el árbitro entre administraciones para dirimirlo. Se anulan y ya está. No es necesario, ni aplicar el Código Penal a través de querellas a los miembros del Gobierno, entre otras cosas porque el Código Penal, como nos recordaba él también estos días, se rige por el principio de mínima intervención. Entonces, no hemos hecho nada, directamente hemos ido con el Código Penal. Pero a ver, ¿tú crees que con todo un año de despropósitos tú hablas de mínima intervención cuando ya estaba... la mínima intervención... España estaba agotada de cumplir cada día la ley por parte de los agotados. Vamos a dejar terminar. Queremos escuchar argumentos. Déjame terminar. El principio de mínima intervención... Teníamos que seguir poner la otra mejilla, la otra mejilla. El principio de mínima intervención no es un criterio político, es un criterio jurídico de aplicación del Código Penal, es lo que nos dice Martín Pallín estos días. Tú ves por la carretera 200 te pararán y te cerrarán la cárcel, te quitarán el carnet y luego haces una declaración de independencia, no te tiene que pasar nada. Pero el ministro no te encarcela porque vayas a 200. El Código Penal a los responsables ni era necesario suspender la autonomía. Simplemente el Tribunal Constitucional, que es el encargado de cuando una administración en España hace un acto que no es acorde a la Constitución, se suspende el acto jurídico. Bueno, pero el Tribunal Constitucional se ha cansado que comete un delito, hay una consecuencia, no es un tema de necesidad. Y tengo que deciros que todos los ciudadanos cuando cometen un delito tienen una sanción, menos además, con todas las críticas que yo tengo al gobierno de Junts pel Sí, que son todas ya la vía unilateral y la DUI, que me parece una barbaridad, pero tengo que deciros que todas las cosas que el TC ha suspendido, el gobierno catalán hasta ahora las ha acatado todas. Con lo cual, era tan simple como enviar esto al TC. La respuesta no me ha parecido. Dejadme para el gobierno catalán sí. Dejadme para... Enseguida te doy la palabra, pero me gustaría que nos detengamos aquí porque estamos hablando de lo que ha sucedido, pero lo cierto es que tenemos dentro de 3 semanas escasas unas elecciones en Cataluña, donde empieza a haber ya también movimientos de unos partidos con otros y también encuestas que predicen un poco lo que puede suceder. Vamos a ver si os parece el resumen de lo que ha sido la última encuesta que publicamos en El País, hecha por Metroscopia, donde ya se diseña un arco parlamentario que incluye algunas sorpresas y otras cosas que se mantienen más o menos de como las teníamos hasta ahora. A un lado, con 67 escaños y una estimación de voto del 46%, los independentistas. Al otro, con la misma intención de voto, pero 6 escaños menos, el bloque constitucionalista. Y en medio podrían jugar el papel de árbitros los comunes. Es el escenario que dibuja la última encuesta de Metroscopia para El País de cara al 21D. El titular que Ciudadanos, PSC y PP alcanzarían en votos ARC, Junts per Catalunya y la CUP. El bloque independentista podría perder por un escaño la mayoría absoluta. Esquerra sigue encabezando las encuestas con 39 escaños. El antiguo PDeCAT, hoy Junts per Catalunya, obtendría 21. La CUP se dejaría 3. La mayor subida para Ciudadanos, que podría ganar 10 hasta los 35. 19 obtendría el PSC de IZ, 3 más que en 2015. Y 5 perdería el PP, que se quedaría en 6. En medio podrían ser la llave los comunes. Hay gente de toda España esperando que lo que dicen las encuestas del domingo pasado y la de hoy, que es que estamos a un punto de ganar la Esquerra Republicana, eso pase. Hay gente deseándolo. En cualquier caso, el juego de pactos se antoja más que complicado. IZ ya ha dicho que no votará a Arrimadas como presidenta y según esta encuesta tampoco dan los números. Ciudadanos, PSC y PP necesitarían el apoyo de los comunes y los independentistas, sin mayoría absoluta, también los necesitan.
Es verdad que Iceta después matizaba que por ninguna de las maneras él va a promover o que haya una repetición de las elecciones, con lo cual dejaba la puerta abierta a pactos en los que de momento no se están hablando, ¿no? Subida del PSC en Cataluña. Sí, bueno, eso es lo que indican todas las encuestas, pero yo en cualquier caso con las encuestas me quedo pues con ver el reflejo de tendencias. Estamos viendo distintas encuestas con distintos planteamientos, pero sobre todo desde el Partido Socialista, y así lo están también planteando nuestros compañeros del PSC, lo que creo que deberíamos de hacer todos un esfuerzo por terminar y por acabar es con ese mensaje de los bloques, porque el mensaje de los bloques es el que ha provocado la fractura social que hoy existe en Cataluña, y los socialistas nos escapamos y no queremos atender a ese mensaje de bloques constitucionalistas o no constitucionalistas, no. En Cataluña es necesario ser capaces de contribuir a un escenario donde seamos capaces de sentarnos todos en torno a una mesa y de ver de qué manera resolvemos la problemática que hoy existe en Cataluña, cómo somos capaces de convivir entre nosotros. ¿Sería posible un pacto, por ejemplo, entonces entre el PSC y Ciudadanos? Yo insisto, no soy yo y a mí no me corresponde hablar sobre las posibilidades de los pactos, pero sí que creo que los partidos políticos tenemos responsabilidad en resolver el problema de fractura social que hoy existe en Cataluña, porque aquí hemos hablado mucho del imperio de la ley, ¿no? Y creo que también tenemos que ser conscientes que solo apelando al cumplimiento de la ley no se va a resolver un problema, y eso es lo que está el Partido Socialista planteando. Necesitamos abordar debates y necesitamos abordar reformas serias de cómo buscamos esos espacios de convivencia. Necesitamos abordar la reforma de una Constitución. Necesitamos buscar de nuevo un espacio donde nos podamos mirar a la cara y ver de qué manera vamos a caminar de manera conjunta, con distintas ideas, con distintos planteamientos, pero evitando la fractura social que ha creado el mensaje de los bloques. Y es lo que entiendo que el PSC y que nuestro candidato Miquel Iceta está planteando en estos momentos. Es la responsabilidad que tenemos en la actualidad para resolver una cuestión que nos debe de preocupar a todos. Insisto, a golpe de ley y a golpe de decreto no vamos a resolver esta situación. Rosa, esta es la encuesta de Metroscopia, pero en todas coinciden en que el Partido Popular en Cataluña baja en número de escaños y baja en número de votos. Sí, a ver, bueno, yo soy muy poco porque le voy a hablar de qué pasará, porque lo sabremos el día y hora, el 21 de diciembre. Pero para mí, lejos de qué pasará con mi partido, qué pasará con el partido de Iratxe o en el de Ernesto, de Izaskun, para mí lo importante en este momento histórico no es qué sacaremos, pero yo me encantaría que nuestro partido, pues, que es el con el que yo me identifico, pues estuviera a top 10, pero lo importante es que todos aquellos que estén dispuestos a hablar, a cumplir las normas, que nos demos la mayoría, las que sean, pero que nos demos la mayoría y que no juguemos a trampas, esos ganen. Esos ganen, porque esos se entenderán. En mi tierra dicen que dos se entienden si dos se quieren entender, tres se entienden si tres se quieren entender. Pero para entenderse nos damos unas reglas, y es ley y diálogo, pero el diálogo siempre dentro de las reglas, porque lo primero que para haber diálogo ha de haber lealtad. Y entonces todos los partidos con lealtad a una nación, con lealtad a una tierra, con lealtad a su lengua, con lealtad al proyecto de país, estos que ganen, el mío, el de Iratxe, los que ganen, y con lealtad todo es posible, la lealtad y la ley, efectivamente la lealtad y la ley, pero ley sin lealtad no es posible, y lealtad sin ley tampoco, pero lealtad y ley, y entonces tiene que ganar el bloque. A mí me es igual si le llaman bloque, la gente que esté dispuesta, que quiera su país, que quiera su tierra. Yo soy europea, soy mallorquina, soy española, y no es incompatible, y tengo lengua propia, yo también hablo catalán, y no es incompatible amar a mi lengua, amar al castellano, amar al catalán, amar a mi tierra, amar a Europa y amar a España, y en un proyecto común. Entonces, lo importante es que gane el sentido común, el seny català, la IMA. Esto es lo importante que gane. Y la gente que tiene sentido común no se le ocurrirá nunca hacer esta aventura. Hay otro elemento común en todas las encuestas, y es el hecho de que los comunes puedan convertirse en clave en la gobernabilidad. Tú has sido muy crítico, Ernest, con la vía unilateral de los últimos meses, de los últimos años del independentismo. Claro, nos podemos encontrar en un escenario en el que
el pacto con los independentistas incluya un pacto con partidos que sigan manteniendo la vía unilateral, como por ejemplo la CUP o incluso sectores de Esquerra. ¿Es esa una línea roja que los comunes no van a pasar nunca? Yo voy a ser claro en esto, es decir, quien quiera buscar a los comunes un aliado para construir un gobierno de bloques no nos va a encontrar. Es decir, si alguien pretende construir un gobierno independentista o unilateralista en Cataluña y nos venga a buscar, no nos va a encontrar. Quiero ser muy claro con esto. Igual que si alguien quiere venir a buscarnos en una especie de operación constitucionalista en España liderada por Inés Arrimadas, no nos va a encontrar. Nosotros lo hemos dicho, nosotros huimos de la Cataluña de bloques. El catalanismo necesita recuperar grandes mayorías y eso implica mayorías transversales. Dividir a Cataluña en dos bloques es lo peor que podemos hacer. Entonces, a mí que me gustaría personalmente. Yo soy de los catalanes que tiene cierta nostalgia de los gobiernos de izquierdas que lideró Pascual Maragall. Creo además cuando uno habla con la comunidad educativa en Cataluña, cuando uno habla con los profesionales de la sanidad, pues hay un cierto recuerdo de que fue una etapa histórica del gobierno de la Generalitat donde hubo la mayor inversión social que se ha conocido en los últimos años. El nivel de, por ejemplo, de maestros en las escuelas públicas, cuando más creció fue bajo los gobiernos de izquierda en Cataluña. ¿Seremos capaces de ponernos de acuerdo, en este caso Esquerra Republicana y PSC y nosotros, en un gobierno de progreso en Cataluña? Yo lo desearía. ¿Qué problema tenemos en estos momentos? ¿Qué nos separa? Con Esquerra Republicana nos separa la apuesta que han hecho por la unilateralidad, que creo que ha llevado a Cataluña a un callejón sin salida y estamos en muy mala situación. Con el PSC también tengo que decir que nos separan dos cosas: su apoyo al 155, que no ha sido comprendido por muchísima gente, no ya por nosotros, sino por ejemplo por el alcalde de Tarrasa, que ha dimitido, o por Núria Parlon, que ha dimitido de la Ejecutiva Federal del PSOE, y luego un pacto con Unión Democrática, esto lo dejo solo por mencionarlo, que tampoco lo hemos entendido mucho. Ahora bien, yo quiero insistir porque me gusta pensar en el futuro. Yo sí quiero hablar con el PSC, sí quiero hablar con sectores de Esquerra Republicana que quieren volver a poner un gobierno de izquierdas por delante, y creo que esa sería la mayoría donde nosotros nos sentiríamos cómodos y que permitiría además volver a crear una dinámica transversal en el tema nacional de mayorías más amplias. No, eso sería muy positivo, creo yo. Un tripartito. Yo de todas formas creo que hay dos cosas. Una cosa es, después del resultado, cuál es la formación de gobierno, y otra cosa es cómo pensar el futuro y el encaje de Cataluña en el Estado español. Sí. Entonces son dos cosas completamente diferentes. Efectivamente, el gobierno saldrá y bueno, pues es posible que tengáis la llave, aunque las encuestas os den que bajáis los votos. Pero al margen del gobierno que se constituya, yo sí creo que hay la tarea pendiente de pensar en clave de cuál va a ser el futuro, cuál va a ser nuestro nivel de relación, cuáles son las modificaciones que tenemos que hacer y cómo podemos construir el encaje que queremos pues la mayoría de los catalanes. Y ese es un ejercicio que no se ha hecho hasta ahora por la negativa, como digo, al diálogo del gobierno español, y he hecho un recorrido. Esto no es verdad, Irache. Sí, no. y por otra parte, No. por el recorrido. Y no ayudas diciendo eso. Sí, no sí, ayudas. es que ha sido. No, en cualquier caso. Yo entiendo que sois amigas, os conocéis bien y que esto es una confusión por el directo, porque es la tercera vez que la llamas Irache. Sí, porque como la tengo delante, pobre, pero sí. Igual es más O difícil. que a ti te quiere ¿sabes? demasiado, no lo sé. Empiezan por I, son nombres vascos, es que hay muchas coincidencias. Y entonces yo creo que esa va a ser la asignatura y la tarea pendiente. Con esas mayorías, cómo construir un futuro en el que se puedan dar encaje a identidades, a sentimientos, que sentir diferente no tiene por qué ser excluyente. Y esto es lo que tenemos que encajar. Nosotros tenemos que construir una unión, como es la Unión Europea, una unión, no una unidad. La unidad significa siempre algo a machamartillo, algo impuesto. Y tenemos que hacer el ejercicio de construir. El Partido Socialista ha anunciado algunas reformas, también el Partido Popular sobre la Constitución, el encaje territorial, la financiación. Es decir, hay muchos debates sobre la mesa y yo creo que esos tienen que ser los retos de futuro más allá de los resultados entrar en esa electorales. parte. Pues yo lo que estamos invito es a participar al resto de fuerzas políticas que están representadas en el Congreso de los Diputados, a participar en esa comisión que propusimos los socialistas, que se ha puesto ya en marcha y que habla sobre la modernización de nuestras autonomías y sobre la búsqueda de esos espacios de convivencia. Yo creo que todos aportaríamos algo a la solución de esta situación si fuéramos capaces de buscar esos espacios de encuentro, y creo que se puede ser un buen espacio de encuentro donde todas las fuerzas políticas, todas sin exclusión alguna, que tienen representación en el Congreso de los Diputados,
sean capaces de sentarse en torno a una mesa y ver de qué manera resolvemos los problemas que tenemos en la actualidad en cuanto a la cuestión territorial de nuestro país. Yo soy favorable a hablar de cambios constitucionales. De hecho, nosotros vamos a llevar en estas elecciones en Cataluña, para que quede claro, una propuesta. Nosotros somos defensores del derecho a decidir, no independentistas, y vamos a llevar una propuesta de reforma constitucional para España, para que España avance en clave plurinacional, etcétera. Nosotros no llevamos, a pesar de lo que dicen algunos, una propuesta independentista. No somos una formación independentista. Por lo tanto, creo que ese es un marco importante, el de hablar de la reforma de la Constitución en España. Es verdad, y creo que nosotros tenemos voluntad de hablar de eso, quiero dejarlo claro. Yo no entiendo lo que quiero decir, iba a la comisión que habéis creado. Lo que pasa es que creo que la comisión que se ha creado ha empezado a andar mal. Ha empezado a andar mal porque creo que se ha creado a partir de una comprensión del sistema de partidos en España como si este país aún fuera un país bipartito, de dos grandes partidos, cuando el sistema de partidos en España ha cambiado completamente. Hay 4 grandes fuerzas políticas españolas en estos momentos y hay fuerzas emergentes, pues no emergentes, pero fuerzas tradicionales como el PNV y demás, ¿no? Y creo que hubiera sido mejor que esa comisión territorial hubiera empezado a andar entre todos. Y creo que al final lo que se ha producido es que PP y PSOE han pactado que ya no representan lo que representaban hace unos años, dejándonos a los demás fuera. A pesar de ello, insisto, nosotros estamos dispuestos a hablar de eso y creo que sería bueno que esa reforma no fuera excluyente de los demás, sino que fuera inclusiva y pudiéramos hablar. Es que no entiendo yo cómo se puede defender el derecho a decidir y luego decir que no eres independentista. Es que no lo entiendo, porque esto es como decir... yo no me quiero quedar embarazada, pero no voy a tomar ninguna barrera. No, pero es distinto. No voy a poner una barrera. No. Y luego pasa si te quedas. Entonces, si luego hay independencia... Es que no lo entiendo el proceso. Sí, no lo entiendo. Pues yo te lo puedo explicar. Yo no soy independentista, no lo he sido nunca. Yo milito en entidades federalistas en Cataluña desde hace muchísimos años y defiendo el derecho a decidir. ¿Por qué? Porque hay más de 2 millones de catalanes que han salido a la calle a manifestarse pidiendo legítimamente que tienen una aspiración independentista y a mí me parece que tienen derecho a poderlo expresarlo democráticamente en una urna. Yo el día que haya ese referéndum votaré que no, porque no soy independentista y además creo que en estos meses yo y otra gente hemos intentado contraponer argumentos a por qué creemos que la independencia no es una buena solución. Pero les vamos a negar el derecho a esos 2 millones de personas, que además son 2 millones, no varía, ni aumenta ni se reduce, a expresarse. Pues yo creo que no. A pesar de eso, yo creo que en una futura consulta en Cataluña puede haber la opción independentista, pero a mí no me gustaría que la cosa fuera binaria, que fuera independencia sí o independencia no. A mí me gustaría también que pudiéramos votar a favor de un nuevo acuerdo en el Estado, en España. ¿Tú no crees y yo estaría más en esa posición que simplemente en votar en un no inmovilista. Pero tú no crees también, que, visto lo que he visto en el Brexit y visto lo que he visto, que no hay ninguna constitución en toda Europa que acepte que de repente un Estado se desmiembre? Es más, la hipotética constitución que los independentistas catalanes querían aprobar no prohibía luego el independentismo por puertas para adentro. O sea, el derecho a decidir era para separarme de España, pero luego dentro de mi casa, nada. Esas leyes eran una barbaridad. Es una barbaridad todo. ¿Tú no crees que lo que corresponde a un gobernante que realmente quiere a su país? Cuando digo país, digo España y digo también Cataluña. Es convencer, es poner sobre la mesa las cosas buenas, tanto por lo que hace a la globalidad de España como a su propio país. Es el amor a la tierra y es defender lo que nos une y lo que no nos separa. Te voy a contestar. No es más fácil esto. Te voy a contestar, Yo tengo lengua propia, pero mi terapia es enseñar que la lengua catalana es nuestro talismán y enseñar también que el castellano es nuestro talismán. No es más fácil abogar por eso que abogar por separar y dividir y poner muros, que es lo contrario a lo que es el futuro. Estoy de acuerdo, Rosa, pero también hay que entender que es muy difícil, o ha sido muy difícil en los últimos años en Cataluña, de defender, por ejemplo, posiciones federalistas como la mía, cuando delante hemos tenido un gobierno del Partido Popular que venimos de recoger firmas contra el Estatuto en Andalucía, de recurrir el Estatuto al Tribunal Constitucional, que liquidó una parte importante y simbólica del Estatuto. Un gobierno como el PP que no ha querido dialogar absolutamente de nada. Es que el problema, Rosa, es una visión tuya, pero el problema, Rosa, es que la fábrica principal de independentistas en Cataluña en los últimos años se ha llamado Partido Popular. Y el problema es que cada vez que hay un cambio político en España... y el sentimiento de pertenencia a España y las banderas que se han colgado en los últimos meses ha sido gracias al independentismo. Es decir, jamás el independentismo
creyó que trabajaba tanto para el sentimiento de pertenencia. Una frase. De todas formas, solo una frase. Cada vez que gobierna el Partido Popular en España, crece el independentismo en Cataluña y los federalistas estamos más aislados en Cataluña. Cada vez que hay un cambio político en España, de gobiernos de la izquierda, por ejemplo, como fue el primer mandato de Zapatero, y que no era de mi partido, pero que tenía una visión del Estado totalmente distinta, pues hay más opciones de hablar de entendimiento. Y esto es así. La derecha en España es un problema para la convivencia en porque Cataluña. representas a los verdes y al sentido Podem, pero no es así. De todas formas, tuya, pero no es real. Rosa, Solo faltaría que los verdes apoyaran al PP y el Podem en común y Ana Colau ya sería la... No, eso desde luego, pero que... No es objetivo, es tu opinión, pero no es así. Pero que el PP ha sido un problema para el tema catalán. Es un problema para Ada Colau y para los tuyos, pero no para el resto de España. De todas formas, vamos a ver, esos son datos objetivos que cualquier persona, si tira de hemeroteca o de los acuerdos en el Parlamento, puede hacer un recorrido de cómo han sucedido las cosas en Cataluña, porque no es una cuestión de tú opinas, yo opino, no. Hay una serie de datos objetivos que yo he relatado al comienzo y bueno, pues es también casualidad que compartimos la misma opinión y los mismos datos en la mesa varias personas. Eso es así, pero en relación con, bueno, y si no hay solución, y qué se... A ver, yo creo que hay un problema también importante de aceptar la diversidad de sentimientos. ¿Estás aceptado? Sí, España es diversa, si el Estado de las autonomías es eso. Cuando alguien dice, no, es que se puede hacer algo mejor que amar a la tierra y tal, pero es que la gente tiene sentimientos diferentes y la identidad y el sentimiento no es lo que tiene que ser la base de los derechos que tienen los ciudadanos y ciudadanas. No tiene que ser esa la base y a veces se confunde el sentimiento de identidad, el querer un encaje político diferente y en buscar soluciones. Cuando gobernó el PP del 96 al 2004, el principal aliado era Convergencia y Unió, pero era una Convergencia y Unió con PSOE. Con PSOE y ayuda a la gobernabilidad de España no había ningún problema. Pero es que desde ahora de repente nos hemos vuelto todos locos. Lo que pasa es que el Convergencia y Unión se ha vuelto lo que ha cambiado, Unión se ha ido, no sabemos dónde. Rosa, no. Rosa, te ha perdido la cabeza, están fugados por aquí. Rosa, dejamos terminar Izaskun. Sí, porque a Rosa te está costando aceptar un poco los datos objetivos. Pero hay que aprender también a escuchar un poquito. Pero si la diversidad es la diversidad, si esto es indiscutible. Pero Rosa, podemos tener distintas opiniones, pero escucharnos y dejar que intervengamos. Pero sois tres y yo soy una, por eso tengo que intentar pero no te sientas con esa alusión que tampoco ha sido así, cada uno estamos exponiendo nuestra posición. Y no vayas de víctima, porque si vamos así, la única nacionalista aquí soy yo, vasca, pero es verdad que hay nacionalista española, entonces en ese sentido, bueno, podemos... Es verdad, es que cuando se habla de nacionalismo se dice el catalán y el vasco no, y el español, ¿por qué quiere ser nacionalista? Pues justamente la descripción que ha hecho Rosa. Entonces, también hay que matizar muchos de los conceptos. Pues al final, mira, quería contestarle y se me ha ido la olla. Pues yo sí que el directo. Terminamos con Irache. En el directo, porque como interrumpes tanto, no escuchas y no permites que hagamos un diálogo, pues ya, la verdad... bueno, sí, ahora he retomado. Retomas y termina Irache porque tenemos que terminar. Respecto de las soluciones, vamos a ver. ¿Quién propone las soluciones políticas, las reformas constitucionales, lo que quiere construir de manera positiva el futuro? Las personas. Se supone que los que tenemos la confianza de la gente, que son los líderes y partidos políticos. Bien, es que no hay solución, es que la Constitución... No, vamos a ver. Canadá no tenía la ley de claridad, pero tuvo un problema político, aprobó la ley de claridad y dio una solución. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando hablamos, no la legalidad, ¿quién hace la legalidad? ¿Cuál es la responsabilidad de la política? Adaptarse a los tiempos, dar soluciones políticas ante problemas políticos. Y sobre todo, hay una asignatura pendiente y es dar el encaje a la diversidad. Y eso no se entiende suficientemente. Hasta ahora, ojalá, quizá lo de Cataluña sirva para abrir mentes, hacer las reformas y de verdad construir una Europa mucho más federal, que yo creo que vamos construyendo a la base de crisis, diferentes crisis, y también esto seamos capaces de hacerlo en los Estados miembros donde hay conflictos territoriales. Pero Irache, de acuerdo, pero tenemos que tener esa capacidad de esta manera. Rosa, no se puede construir de esta manera, transgrediendo la ley y con el rencor, no se construye el Estado español, transgrediendo las leyes, no puede construir el futuro del Estado español tampoco. A ver, no puede. Se puede construir con sentido común, no de esta manera. A ver, Rosa, creo que todos tenemos que hacer un ejercicio de ser capaces de escucharnos y de entender que cada uno tiene su posición y va a ser muy difícil que aquí en este espacio podamos convencernos los unos a los otros, pero sí tendremos que permitir que cada uno tenga la libertad de exponer su posición, con respeto, como creo que lo estamos haciendo. Y este espacio aquí de debate es lo que deberíamos de hacer posible que también existiera en estos momentos en Cataluña.
echamos la vista atrás y aquí se ha hablado sobre cómo han actuado determinadas fuerzas políticas y yo ahí estoy de acuerdo. Ha habido un interés muy grande por algunos partidos para tensionar tanto la cuerda, viendo únicamente una cosa que era el objetivo electoral de unos y de otros, porque determinadas posiciones políticas han generado muchos votos, a unos fuera de Cataluña y a otros dentro de Cataluña, pero ha sido una actitud totalmente irresponsable con nuestro país, irresponsable con Cataluña y con resolver el problema que tenemos ahora, insisto, de fractura social, que está generando dolor en la gente. Y por lo tanto, seamos capaces de asumir que todos habremos cometido errores, unos más que otros, por supuesto, pero que ahora mismo tenemos en nuestras manos la posibilidad de resolver y de entender que tenemos que dar solución a este problema, que hoy ya sí que se ha convertido en un problema. Y lo tenemos que hacer en el entorno de una reforma de la Constitución. Yo no estoy de acuerdo con el derecho a decidir como tú planteas, Ernest, porque creo que la propia legalidad internacional no lo admite, no lo acepta. Busquemos de qué manera puede la gente decidir cómo vamos a convivir, no cómo vamos a romper nuestros lazos. Por lo tanto, creo que tenemos que entender que es necesario que los catalanes voten y decidan cómo quieren convivir, igual que el resto de españoles. Eso lo tendremos que hacer con una reforma de la Constitución, buscando espacios de convivencia donde finalmente todos podamos votarla, porque hay una gran parte de ciudadanía en España y en Cataluña que hemos tenido la suerte de crecer en una democracia con una Constitución, pero que no es la nuestra. Hagámoslo nuestra, entre todos y todas, con un debate, con una responsabilidad, buscando soluciones y haciendo partícipes a toda la ciudadanía, insisto, de cómo vamos a convivir a partir de ahora. Disculpar, el derecho a decidir no está prohibido en la legislación internacional. Y ahora, con todos los debates que se supone que son actuales, de transparencia, de participación ciudadana, el derecho a decidir es uno de los conceptos más modernos que está en la política internacional para resolver conflictos de todo tipo. Estamos hablando eso tampoco es así, eso te lo inventas, eso no es así. El derecho a la autodeterminación no existe, es que no existe. Existen unos casos en concreto. Muy concretos. Dejemos ese debate para la próxima semana, porque hoy yo creo que tenemos ya suficientes argumentos como para divertidos. Compañeras que nos echan. Irache García, la única e irrepetible Irache García. Gracias por estar aquí. Ernest Urtasun, gracias por estar aquí. Rosa Estaras Particular, gracias por estar aquí. Y Izaskun Bilbao, gracias a los cuatro por este debate tan apasionado que ha quedado inacabado, con lo cual os emplazo a que por invitarnos y estamos dispuestos a dentro de unos días volvamos aquí, en el centro del Parlamento Europeo. Justo detrás de nosotros está toda la actividad, incluyendo la actividad navideña. Ya veis que el árbol de Navidad ya está instalado. Gracias a los que nos habéis seguido desde elpaís.com, desde nuestra página en Facebook. Volveremos pronto, desde aquí, desde Europa, El País en Europa. Gracias.